Supongo que si salimos a la calle ahora mismo y cogemos a una señora de las solapas y decimos, señora, Yolanda Díaz es de izquierdas, o Rufián es de izquierdas, o Pedro Sánchez es de izquierdas, seguramente la señora nos diga que sí. Yo a ti no te cogeré de las solapas, pero son de izquierdas esta gente. Bueno, porque hoy no las traigo, Carlos, las sábanas, voy a coger. Pues yo creo que no, yo creo que no. Y yo creo que hay algunas señoras y señores que te dirían también que no. Porque claro, cuando uno defiende pues, un populismo vacío que no transforma nada más que tus propias cuentas corrientes o tus propios intereses, o cuando uno defiende pactos o ideas tan reaccionarias como segregar a miles de extremeños o de andaluces y privarles del acceso a un hospital público en Cataluña, porque se les priva de su condición de ciudadanía, que de eso va a hacerles extranjeros en su propio país, pues para mí eso no es la izquierda, o por lo menos no debería serlo. Otra cosa es que la izquierda oficial, la izquierda hegemónica, la que está representada en las instituciones, defiende estas ideas, ¿no? Pero para mí, pues eso casa mal con los principios, si nos tomamos en serio los principios. Entonces hay una, ¿cómo es? Una falsa izquierda, una izquierda. Yo creo que hay una izquierda que casa perfectamente con estos tiempos posmodernos y performativos, donde importa más la pose y la jerga, a veces indescifrable, que el contenido, ¿no? La política, los principios han sido desplazados y sustituidos muchas veces, tristemente, no solo a izquierda, sino también a derecha, por la performatividad más hueca, más vacía, ¿no? Yo creo que es una izquierda muy alejada de su mejor tradición. Pero bueno, también te digo que con esto clavamos en el desierto, ¿eh? No sé si hemos convencido a mucha gente de esto. De todos modos, yo creo que hay supongo que igual lo compartes conmigo, un problema con el tema de la política en España respecto a lo que defiende la gente, y es que habitualmente entendemos en España que si algo lo defiende el PSOE es per se de izquierdas, Esto. y si alguien, Ayuso dice X o Feijóo propone no sé qué, siempre per se va a ser de derechas. Tenemos esta. Sí, totalmente. Yo creo que el debate público hoy en España es casi imposible. Es una forma de pensar tribal, absolutamente gregaria. Los míos son los míos y los voy a defender, hagan lo que hagan, aunque estén entrando en prisión provisional, aunque haya indicios de sobra de que han metido la mano en la caja y se han llevado dinero público, que no es que no sea de nadie, sino que es de todos, que no va a la sanidad, a la educación, a la dependencia, al Estado social, a combatir las desigualdades, sino que va a otras cosas. Bueno, oye, si esto lo hacen los míos o los nuestros, por muy nuestros que sean, pues habrá que criticarlo. Incluso si nos tomamos en serio la necesidad de que haya esas gentes de izquierdas en las instituciones, pues tendremos que ser aún más autocríticos que críticos con el adversario político. Pero eso ha sido completamente arrasado desde mi punto de vista en el debate público. Se defienden las trincheras identitarias de forma totalmente irracional, como si estuviéramos en el fútbol. Y yo en el fútbol lo entiendo, porque son los colores. Si tú defiendes los colores, pase lo que pase, aunque tu equipo juegue horriblemente, tú lo amas, pero hombre, con un partido político es un instrumento para hacer algo en la sociedad, para transformarla, para mejorarla. Sí. No debe ser el tema de los colores y de sentir la camiseta, pero en eso estamos en España. Aquí vino Ricardo Duda hace ya unos meses al Purgatorio y dijo una frase que desde entonces yo me aplico constantemente, que es que en España no existen las ideologías, existen los partidos. Sí, totalmente de acuerdo con Ricardo. Las ideologías, ojalá un debate en el que socialdemócratas, socialistas democráticos, democristianos, conservadores, liberales, tuviéramos una conversación pública en la que nos escucháramos, en la que intentáramos persuadir al otro, en la que pusiéramos encima de la mesa del debate público razones, argumentación. Vamos, sería el hombre más feliz del mundo si eso ocurriera. Yo creo que estamos a años luz de que eso ocurra, ¿no? Hoy la política no son solo partidos, sino son partidos convertidos en fines en sí mismo, no en instrumentos, sino en fines en sí mismo. Y hoy los principios han sido arrasados y sustituidos por los intereses, que eso es lo verdaderamente dramático, que muchas veces hay una confusión entre el partido, el Estado, el gobierno, la persona, la familia, el ombligo. Y dices, hombre, pero esto no va de ideologías, esto ya no va de ideas, de principios, de cosmovisiones, ¿no? Va de intereses, y muchas veces de intereses personales. Alguna vez, desde Izquierda Española, desde el Jacobino, hemos dicho provocativamente, aunque por supuesto nadie se ha dado por aludido, que es una suerte de privatización de la política. Ya que a esta gente le preocupan tanto las privatizaciones, y a mí también, por cierto, pues esto es una privatización de la política. La política ya no es el espacio del bien común, del interés público, es el espacio de los intereses personales y privados. Bueno, pues eso es una privatización.
Ahora hablamos de qué es Izquierda Española, de qué es el jacobino, pero antes, como es costumbre ya en el Purgatorio, espacio de arrolladora audiencia, de audiencia masiva, gracias a la gente que nos ha escuchado en Spotify, de verdad es una cosa bárbara, no podemos con los aluviones de mensajes que nos... La audiencia merecida, además, porque es un programón. No, gracias, de verdad, que o sea, no somos la pija y la kinky, pero bueno, o sea... Que no ha venido Pedro Sánchez. Porque no ha venido, porque no ha querido, por cierto, que aquí siempre está invitado Pedro Sánchez, todos los días se le manda carta a la Moncloa para que venga, pero no, él, Óscar Puente también, si quieren venir juntos pueden hacerlo. Haría fuego ese tándem. Sí, Óscar Puente, Sánchez y Cerdán, si también quiere, que ahora puede. Más liberado el hombre, de momento. Que preguntamos siempre por la relación con la fe de los invitados. ¿Cómo es la tuya? Distante. Tengo una relación respetuosa, pero distante con la fe. ¿No os conocéis? Nos conocemos, quizás nos conocimos en un tiempo en el que me hacía menos preguntas. Hoy tenemos una relación distante. Estoy en algún punto entre el agnosticismo, no sé si un ateísmo tan militante, eso no. Lo que sí que soy es un laicista militante desde el punto de vista de la política. Creo que la política tiene que estar regida por leyes políticas y leyes civiles, en donde la separación entre la ley religiosa, pero todas las leyes religiosas, porque ojo, tenemos un laicismo en España también, el oficial, que a veces es un poco guadianesco y para mí no es laicista, ¿no? Porque lo practica para con la Iglesia católica, pero no con otras confesiones religiosas, ¿no? Cuando se trata de hablar de Islam o de Islam político, pues ahí flojea, ¿no? la convicción laicista. Bueno, pues eso es un laicismo también de mentira, ¿no? De chichinabo. Entonces yo creo que lo importante es el respeto, por supuesto, a las confesiones religiosas, pero que no haya ninguna duda en cuanto a la separación total de la ley política, la ley civil y las convicciones religiosas de cada cual. Y eso también apela a las identidades, a un laicismo identitario, que si hablamos de algo de nacionalismo, pues tenemos para rato con eso. Guillermo del Valle, bienvenido al Purgatorio. Bien hallado, Carlos Padilla, un placer. De The Objective, gracias por estar con nosotros. A Guillermo, habrá mucha gente que lo conozca, yo a Guillermo también lo llevo siguiendo un tiempo. Guillermo es director del think tank El Jacobino. El think tank, cuando se dice think tank para... Ya era porque no había otra palabra disponible. Tank, que es centro de pensamiento, ¿no? Se ha convertido también en un lugar común. Pues es una suerte de asociación, es la fórmula jurídica, pero bueno, buscábamos hacer política, no desde los partidos, y desde luego no desde las instituciones, sino desde la sociedad civil, y también fomentar ese debate de las ideas, ¿no? A través de, bueno, lo que hacéis aquí lo hacéis mucho mejor, ¿no? Pero de actos, participación desde la sociedad civil, alguna charla, alguna conferencia. Y es líder de Izquierda Española. Lo preguntaré así, modo muy bruto. ¿Qué es lo que es? Modo como muy andaluz, ¿no? ¿Qué es lo que es Izquierda Española? Perspectiva granadizana. Exactamente. Oye, si fuera granadina diría qué polla es. ¿Qué polla es Izquierda Española? Pero no diéramos tanto. A veces me lo pregunto también. Pues, Izquierda Española es el resultado de ese trabajo en el Jacobino en el que en algún momento llegamos a la reflexión, no sé si acertada o desacertada, el público tiene la respuesta, de conformar un partido político, ¿no? Porque considerábamos que todo lo demás conducía a la melancolía permanente, es decir, ¿cuándo el Partido Socialista volverá a ser el Partido Socialista que fue en algún momento y no el sanchismo? Esta pregunta que se hace mucha gente y siguen en ella, ¿no? Bueno, quizás desde dentro del Partido Socialista, bueno, si uno no tiene ya ningún poder interno, ni las baronías, ni absolutamente nadie para enfrentar una organización que se ha convertido en una organización completamente personal, a imagen y semejanza del cesarismo absoluto, del caudillismo del líder, en donde, como decíamos antes, la ideología y los principios no importan, sino importan los intereses y sus intereses personales y los de su camarilla, pues igual venía bien formar un partido político que obviamente tiene muchas dificultades. Primera, que la mayor parte de la población pues no lo conoce, no tiene ni pajolera idea de lo que es Izquierda Española. Luego, que ha contado con financiación externa, cero. La nuestra es muy fácil de explicar, cero, absolutamente, ¿no? Esto sí que se puede decir en periodo infantil, ¿no? 0,0 absolutamente. La campaña de las elecciones europeas de 2024, todos los recursos, los escasísimos recursos, fueron pues, donaciones, préstamos de afiliados, de simpatizantes, es decir, no tuvimos ningún recurso económico. Entonces se puede hacer política sin dinero en estos tiempos, política de partido, se puede concurrir entre los grandes transatlánticos para hacer algo más que dar testimonio
que ser testimonial, un voto de mero testimonio. Pues yo creo que no. De todas formas, sí que me parece interesante que haya una voz, aunque clame en el desierto, que diga, oiga, mire, que la izquierda no es necesariamente lo que hace el Partido Socialista, que muchas veces este Partido Socialista sanchista, que es el único que existe, hace cosas contrarias a la igualdad, hace cosas contrarias a la solidaridad, defiende privilegios para regiones ricas, un cupo para Cataluña. En fin, cuando estamos grabando se acaba de reunir el gobierno de España con el gobierno de Marruecos para rendirle pleitesía. Y mientras tanto Sumar, que está en el gobierno, dice que ellos son muy críticos, son muy defensores del Sáhara Occidental. Oiga, mire, usted está en el gobierno, es corresponsable de todo lo que hace este gobierno. Entonces, viene bien que haya una formación política, a pesar de ser muy pequeña y muy testimonial ahora mismo, sin ningún tipo de financiación y con un respaldo electoral muy exiguo, como se ha demostrado en 2024, que diga, hay otra vía, hay otro camino. Yo creo que viene bien. Ojalá hubiera mucha más gente y con mucho más apoyo que lo hiciera desde fuera del PSOE, desde dentro del PSOE. Yo no los veo y les animo a que aparezcan y ojalá, ¿no? Pero hoy por hoy Izquierda Española pues es lo que es, algo muy testimonial. Me interesa lo de la trastienda de la política. Por ejemplo, y no quiero que sea una pregunta muy broncaniana, pero cuando hablamos de dinero testimonial, ¿de cuánto dinero podemos hablar, por ejemplo, para una campaña de las europeas como hicisteis vosotros? Sí, pero vamos, lo bueno de no tener nada es que se puede contar con una transparencia absoluta. Pues yo no sé si fueron unos 25.000 euros en total entre 3 préstamos de 3 afiliados, de los cuales hubo que, o sea, de 25, 27.000 euros hubo que devolver, que hemos terminado de devolverlo ahora, 16.000, o sea, que eran 25.000 en los apuntes contables, o 26. Claro, cuando hablamos de esas cifras, cualquiera que tenga una cierta experiencia política, en la política real, en la política de las instituciones, en la política del mainstream, se descojona, si me permites la expresión. Se descojona, dice, bueno, vosotros habéis hecho una no campaña electoral. Soraya Rodríguez, portavoz parlamentaria con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Partido Socialista, nos decía esto, dice, bueno, estoy haciendo algo muy interesante, pues algo muy nuevo para mí. Yo he hecho un montón de campañas electorales y estoy haciendo con vosotros algo muy divertido, pero que es una no campaña electoral. Esto no es una campaña electoral. Esto es una cosa pues con todo el espíritu del mundo, pues con gente muy inteligente, con una lista repleta de grandes cabezas y de personalidades del mundo de la universidad, de la cultura y tal. Bueno, pero nadie se enteró. Nadie se enteró porque no se puede uno enterar si uno hace una campaña que no sale de la Cámara de Eco, ¿no? Entonces, bueno, pues así es muy difícil. ¿De cuánto dinero, por ejemplo, en comparación, el PSOE cuánto dinero se puede gastar en unas campañas para las europeas, el PSOE o el partido? No te lo sé decir, la verdad. No quiero tampoco hablar por no callar, porque realmente te puedo decir una cifra que no lo sé, pero yo sé que es decir que el importe total que nosotros teníamos de presupuesto para las elecciones europeas, pues uno de nuestros colaboradores nos dijo, bueno, esto se lo ha gastado Alvise en un par de anuncios. O sea, Alvise, un par de anuncios. Claro, luego descubrimos, o hay indicios, de dónde salía el dinero de Alvise, ¿no? Es dinero negro. Pero bueno, de eso el resto... Mira, te contaré una intimidad, pero que creo que es reveladora, ahora que hablamos de financiación y de ley de partidos, ¿no? De cómo algunos juegan con unas reglas y otros con otras. Nosotros tuvimos muy importantes dificultades para abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria, porque a una entidad bancaria, a cualquier entidad bancaria, no le interesa tener una cuenta ni del Jacobino ni de Izquierda Española. Eso, es decir, no hay viabilidad electoral, no hay posibilidad de establecer esas relaciones de crédito que tienen los grandes partidos políticos con las entidades bancarias, que también es una relación de dependencia, obviamente, te doy, me das, me debes, en fin, me lo guardo. Entonces tuvimos muchas dificultades y la cuenta, seguimos teniendo una cuenta semi-bloqueada, es decir, la posibilidad de hacer donaciones solo se puede hacer, creo que en efectivo, no se pueden hacer transferencias, es decir, no hacer donaciones. Cuando uno juega con esas reglas, con esas limitaciones, pues uno no está en la liga de los partidos políticos, no es un actor relevante. Sí que es verdad que hubo 2 semanas en enero de 2024 cuando sale a la palestra Izquierda Española que curiosamente algunos se ponen nerviosos. Yo digo, ojo, pero ¿cómo os ponéis nerviosos si no tenemos ni una cuenta en el banco abierta? Es decir, eso es un nerviosismo que habla más de la inseguridad en la propia acción política, ¿no? Porque ver en Canal Red un análisis exhaustivo sobre que Izquierda Española era Rosa Díez con barba o con peluca, no sé cuánto, que esto era UPyD 2.0, que donde... Esto es una cosa, vamos a hablar de ideas, vamos a elevar un poco el debate público, vamos a intentar contestar a lo que estamos planteando nosotros, que es que las políticas de este gobierno no tienen absolutamente nada que ver con los grandes principios que se predican. Es un gobierno que no es capaz de sacar unos presupuestos generales del Estado,
Por tanto, no es capaz de proteger a los más débiles, ni a los trabajadores, ni de llevar a cabo una reforma fiscal. Este es un gobierno que tiene una agenda muy clara, que es el mantenimiento en el poder a cualquier costa, a cualquier precio, ¿no? Y pasando por encima de todas las garantías y de todas las reglas. Bueno, eso es una política transformadora, de emancipación. Bueno, algunos decimos que no, otros, que serán liberales, que serán conservadores, también dicen que no, y me parece muy respetable. Desde unas coordenadas socialistas yo me pregunto, ¿es normal que haya gente que tenga nuestras ideas, que tenga unas ideas de progreso y que no comulgue con las barbaridades que hace este gobierno? Yo creo que sería lo natural, que hubiera cientos de miles de personas, millones incluso, en este país. ¿Eres optimista? Es complicado ser optimista con el estado del país general, de la cosa política. Soy más bien escéptico. No digo optimista con lo nuestro, con lo pues nuestro. con lo nuestro, a ver, yo creo que a la gente hay que tratarla como adultos, ¿no? Porque si nos tratamos a todos como eternos adolescentes, pues entramos en el frenopático. Y esto de salir a darse abrazos la noche electoral y de decir, pues, qué resultado más bueno, más positivo, bueno, pues a pesar de no tener absolutamente ningún recurso económico, nosotros no aspirábamos a sacar 33.000 votos, porque 33.000 votos te ubica donde te ubica, en la absoluta marginalidad y en que sea aún más difícil en las siguientes siquiera poder concurrir. Entonces, decirnos la verdad es el primer paso para cambiar las cosas, ¿no? Para que cambie la política, que no es una política de las sonrisas huecas, de vamos a escuchar, de que todos somos muy majos. No, es decir, la realidad es revolucionaria, asumir el principio de realidad, con lo cual está muy difícil. Ahora bien, yo creo que incluso en la melancolía, incluso en el escepticismo, incluso en la desesperanza, que nos pille peleando, dando batalla, ¿no? Luchando. Yo creo que hay que rebelarse. Y hay que presentar alternativa. Yo creo una política en ese sentido sabateriana, ¿no? Tuviste a Fernando hace poco aquí, en el que la política no son solo nuestros representantes, ¿no? Es una ciudadanía activa, informada, que también se revela cuando no le convence el estado de cosas y trata de ofrecer alternativas. Tenga éxito o no lo tenga. Seamos futuristas y optimistas en el futuro. Si en 2027 o cuando a Sánchez le dé la gana lo de las elecciones, de repente digan 2026, ahora elecciones, si en ese momento Izquierda Española tuviera, vamos a poner, 3 diputados, poniendo en el Congreso de los Diputados, y fueran clave para investir un gobierno de Pedro Sánchez o de Alberto Núñez Feijóo, ¿a quién apoyaría Izquierda Española? Pues seguramente a ninguno de los dos. Y creo que no pasa nada por romper un poco esta inercia tribal de decir, pero usted retrátese, si usted no facilita un gobierno Frankenstein 3.0, usted por dejación de funciones está haciendo el juego a la derecha. Bueno, pues mire, pues le estaremos haciendo el juego a la derecha. Habrá que precisar a qué derecha, porque este gobierno gobierna, de aquella manera está en el gobierno, con apoyos parlamentarios de derecha y de ultraderecha. Junts es un partido de ultraderecha, racista y xenófobo, que le han salido unos sobrinos nietos un poco matones de Alianza Catalana, que no deja de ser la versión dura, gore, de ellos mismos. Es decir, cuando uno plantea que un español de Granada o de Jaén, ¿no? Como los primos de Rufián, pues oye, gastan mucho dinero y malgastáis mucho dinero en los comedores, y bueno, un catalán hacendoso no va a pagar los comedores. Bueno, pues esa es una idea socialista. Pues perdóname que te diga, me parece una idea de extrema derecha, me parece una idea racista, xenófoba, de insolidaridad fiscal. A mí me recuerda a Salvini, a lo que era la Liga Norte en sus orígenes, exactamente lo mismo. Roma nos roba, Roma ladrona, segregación fiscal, supremacismo, racismo. Con lo cual, con esos no. Yo quiero, por otro lado, un gobierno PP-Vox. Pues no quiero un gobierno PP-Vox, entre otras cosas porque creo que Vox también es un partido de la derecha radical identitaria. Yo creo que no, eso es más bien descriptivo, no es peyorativo. Es decir, ellos se sienten cómodos ahí, más allá de que me parece interesante el giro que están dando con Hernández Quero, sí, de buscar una visión más obrerista, pero ni somos conservadores, ni somos liberales en lo económico, con lo cual tampoco es el gobierno al que aspiramos. Es que hay gente que no quiere elegir entre una cosa y otra, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que no están en ninguno de los bloques y no por eso somos traidores, o decir, bueno, si somos traidores, pues casi mejor. Hablaba sobre Hernández Quero, que además estuvo también aquí en el Purgatorio. Sí, lo vi. Le lanzamos a la fama antes de que fuera guerra visible de Vox. A ver si pasa lo mismo. No digo que le lanzáramos a la fama, lo digo obviamente de coña, pero Hernández Quero, al que yo traje aquí en una cosa un poco habitual, porque no suelo traer a políticos en activo,
me merece al menos un respeto intelectual porque es alguien que conoce la materia de la que habla, que es el tema de la vivienda. Después te podrán gustar más o menos sus análisis o sus propuestas. Pero es cierto que en Vox hablan últimamente mucho de vivienda, hablan de condiciones de trabajo, hablan de inmigración, vinculándolo también todo al inmigrantes, trabajo, vivienda. ¿Cree que son capaces o que serán capaces de conseguir una buena masa de votantes, digamos, de clase obrera? Bueno, yo creo que el movimiento es cuando menos interesante. Yo también tengo cierto respeto intelectual por lo que está haciendo este hombre. Yo creo que Vox lee de forma bastante correcta los espacios, ¿no? Y busca ocuparlos. Los espacios en política no se dejan vacíos, se ocupan. Es verdad que la derecha radical e identitaria es un totum revolutum, un gran cajón desastre de cosas contradictorias. Es decir, no es lo mismo Trump, desde luego, que Milei, son cosas antagónicas, pero no es lo mismo Orbán que Salvini, Meloni, que el Frente Nacional, la Asamblea Nacional. No es lo mismo que el Vox de Espinosa de los Monteros o de Rubén Manso, que el Vox que trata de ser ahora con Hernández Quero algo más social, ¿no? Alejándose no solo de la izquierda posmoderna, de la izquierda woke, sino también de la derecha del dinero, de la derecha de los fondos de inversión, como ellos lo señalan. Pero creo que hay algo también de estrategia marketingiana, es decir, a pesar de la cierta hondura ideológica de algunos de sus representantes, como el citado Quero, no tanto de otros, creo que hay algo paradójico que es un cierto homenaje a la posmodernidad, porque Vox sigue siendo un envoltorio con ideas tan ortodoxas en lo económico como era el partido cuando estaban Espinosa de los Monteros, Rubén Manso o Sánchez del Real. Es decir, que en materia de pensiones, por ejemplo, Vox sigue planteando un sistema mixto, que podríamos discutirlo, un sistema de camino hacia un sistema de capitalización, eso el Vox actual, sigue siendo un partido que en su política fiscal tiene una política fiscal muy parecida a la que puede tener la señora Ayuso, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, derogación de esos impuestos, eliminación de esos impuestos, bajadas del IRPF, incluso las rentas del capital, eso también afecta a la vivienda, con lo cual, con ese programa que sigue siendo ortodoxo, pero con una retórica más social, más obrerista, uno puede llegar a un voto de clase trabajadora. Pues no lo sé, pues tal vez sí, porque como decíamos antes, estamos en una época, en una era de la política performativa. No creo que la mayor parte de los ciudadanos, de modo alguno, se lean los programas electorales. Y yo creo que hay un punto, incluso en la estética, ¿no? de cambio, ¿no? de separación. A mí me parece muy interesante la estrategia, incluso la estrategia discursiva. Ya no solo vamos a arremeter contra la izquierda posmoderna woke, sino también contra la señora Ayuso, aprovechando el asunto de la inmigración, pero ya de paso también poniendo en cuestión algunos cimientos de la ortodoxia social económica más liberal o neoliberal. Sobre el asunto de la inmigración, la izquierda en España se ha olvidado de hablar de inmigración. Y digo de hablar de inmigración más allá de un discurso muy chupiguay de todo bien y perfecto. Se ha hablado de hablar de inmigración. Se ha hablado o se ha negado a hablar de inmigración y ese espacio, por utilizar ese mismo término, lo han llenado partidos como Vox. Sí, indudablemente. La izquierda oficial practica la técnica del avestruz y esconde la cabeza constantemente cuando aparece algún problema complejo, ¿no? Actúa como, a veces creo que hay algo de Peter Panes, ¿no? de eternos adolescentes que niegan, como decíamos antes, la realidad, ¿no? Esto es un tema complejo y es un tema que exige matices, obviamente. Matices donde no está tampoco la derecha populista, la derecha identitaria no está en los matices o en los grises. Pero claro, decir que podemos defender una política de fronteras abiertas con base en una suerte de buenismo prohumanitario, pro derechos humanos, pues es de nuevo negar la contingencia del Estado-Nación. Es decir, uno no puede defender una absoluta libre circulación ni de capitales, ni de mercancías, ni de personas, si no hay unas reglas, una integración política, si no hay una Europa integrada políticamente, fiscalmente, presupuestariamente, que hoy no existe. Y si todas esas personas que vienen no van a convertirse en ciudadanos, sino que van a vivir aparte, ¿no? Van a vivir aparte del Estado, van a vivir en guetos, desprotegidos y donde van a ser espacios permeables para, pues, por ejemplo, para que el imán aparezca donde no aparecen las administraciones públicas o el Estado para proteger, y a través de esa protección, para proteger desde el fundamentalismo religioso o desde ideas que son absolutamente incompatibles con el marco de convivencia o el marco legislativo. Claro, decir que hay que regular la inmigración no significa que hay que regularla a imagen y semejanza de las políticas que puede plantear la señora Orriols,
o el propio Vox, que es como una suerte de redefinición para unos, ¿no? Para los segundos, pues quizás identitaria, nacional católica, ¿no? La inmigración, bueno, es decir, pone en cuestión la esencia, la identidad española. Uno se pregunta cuál es la identidad española. Es decir, yo entiendo cuál es la ley común española y en qué está basada, y en una historia, no aparecemos de la nada. Claro, cuando uno se vuelve fundamentalista identitario y empieza a definir la españolidad a través de un criterio esencial, hay una forma de ser español que tiene que ver con sino con la raza, con la cultura, con la identidad. Pues esto me parecen conceptos muy gaseosos, pero que hay que regular la inmigración y que la izquierda más buenista en buena medida hace una política migratoria que oscila entre estar en silencio, entre acobardarse, entre acomplejarse o decir, bueno, que vengan todos. Bueno, que vengan todos es lo que puede decir el Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, algún think tank más libertariano, más neoliberal, que diga, bueno, sí, que vengan todos, porque yo lo que quiero es mano de obra barata para bajar los salarios o para terminar de desmantelar el estado de bienestar. Bueno, ahí no tiene que estar la izquierda, con lo cual la izquierda tiene que ser capaz de articular su propio discurso de inmigración, pero también en materia de seguridad, ¿no? Con valentía, porque hay que regalar todas esas banderas a la derecha, o incluso a la derecha identitaria radical. Existe el miedo a Vox, y el miedo a Vox muchas veces difundido a través del gobierno como un acto de una estrategia electoral para decir, vóteme a mí, porque si no vienen estos, viene el PP y viene Vox. Claro, el argumento que usa el gobierno cuando se le acusa, y a veces con mucha razón, de, oye, usted está pactando con partidos como Junts, que igual de izquierdas no son, y que ideas progresistas quizá no defienden. Entiendo que uno de los argumentos que utiliza el gobierno es bueno, sí, pero peor sería que viniesen PP y Vox. O sea, y yo creo que una parte de los votantes le compran ese argumento. O sea, le dicen, oye, la amnistía no es de izquierdas. Oiga, cederle competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña para que hagan lo que todos podemos intuir, no es de izquierdas per se. El tema de la redistribución de la riqueza no es de izquierdas que los catalanes paguen o recauden su propia hacienda. Claro, pero mucha gente dirá, bueno, vale, pero voto a estos porque es que si no vienen los otros. Y prefiero estos malos conocidos, entre comillas, a estos malos por conocer que pueden venir. ¿Entiendes este mejunje de ideas que se argumentan en torno a esto? ¿Entiendes los argumentos del gobierno o te parecen una absoluta filfa? Sí, entiendo la estrategia. Lo que pasa es que es una estrategia espuria, porque decir, me refiero, ahora ha aparecido Vox. Antes el epíteto fascista se lo aplicábamos al Partido Popular y antes a UPyD y antes a Ciudadanos. En España todo lo que sea combatir al nacionalismo nos ubica necesariamente en la derecha. Es que yo creo que hay que dar esa batalla de las ideas y decir, pues si a mí lo que me interesa no son los colores, no son los cromos, no es parar, estamos parando, que no vengan los de enfrente. Bueno, vamos a ver qué hacen los de enfrente. Es decir, si se trata de externalizar la sanidad o que la gestión público-privada de la sanidad en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra comunidad se convierta en una suerte de degradación de un servicio público, pues estaremos enfrente, porque nos tomamos en serio los principios. Ahora bien, si se trata de estar en el gobierno y que no venga el PP-Vox con el objetivo de construir una mayoría absolutamente disfuncional, Frankenstein, con partidos de derechas. El PNV es un partido muy de derechas. Esto cuando lo decía Resines criticando la amnistía, la gente decía, oh, pero Resines es que pues, si es un señor que ha votado siempre al Partido Socialista, excepto las últimas europeas, ¿no? Que nos votó a nosotros, y que defiende la sanidad pública. Oye, y no se puede defender la sanidad pública y ser socialdemócrata y decir que el PNV es de derechas. Es que el PNV es de derechas, muy de derechas. Partido, claro, y Junts es un partido que se está defendiendo política, ideas completamente racionales. Los catalanes, que es una región rica, se quedan sus impuestos y no contribuyen a la redistribución. Oye, ¿y si lo llevamos a una familia de multimillonarios que se queden sus impuestos y negocien bilateralmente con el Estado? ¿Esto nos parece bien? ¿Aplicado a una familia de multimillonarios o aplicado a Amancio Ortega? Claro, ponemos las manos en la cabeza. Es que importan las ideas. Desjudicialicemos la política, porque en el Tribunal Supremo todos los jueces son fascistas. Y yo digo, oye, ¿y si desjudicializamos los fondos de inversión? ¿O a la gran empresa? ¿O a los que se deslocalizan para llevar su dinero a los paraísos fiscales y cometen a través de ilícitos? ¿También desjudicializamos? La justicia es una garantía, que es perfectible, que es mejorable, pues como cualquier obra humana. Estamos en el purgatorio, como cualquier obra humana, gracias. Como cualquier, no divina. Pero, oiga, es que no tiene nada de izquierdas, es que todo ello, yo entiendo la estrategia tramposa, puede ser efectiva,
De hecho, lo ha sido, ¿no? Viene el fascismo. Vox contribuye, hay vasos comunicantes, se retroalimentan, ¿no? Aparece un señor y dice deportaciones masivas. Bueno, pues ya hemos pasado el brochazo gordo y vuelven 5.000 votos a Pedro Sánchez, automáticamente, ¿no? Pues ya aparece Pedro Sánchez y dice, bueno, el que sube el salario mínimo interprofesional y el que defiende los derechos humanos soy yo, vosotros no. Pues, también si contribuyes a generar ese discurso confrontativo, pero digo que idea a idea es una estrategia tal vez efectiva, pero absolutamente tramposa. Lo que sí hemos visto, y hemos visto con el gobierno del Partido Popular o del PSOE, es que no se puede articular, salvo algunas excepciones, digamos, una forma de gobernar, digo, excepciones me refiero a una mayoría absoluta, que hoy en día es bastante imposible, no se puede gobernar sin el apoyo de algún partido nacionalista, de algún modo u otro. La cuestión, entiendo, entonces era el ponerle límites a las cesiones que puede hacer el Estado. Y una de las ideas que a mí sí me parecen de las más interesantes que te he escuchado, y posiblemente, ya que doy mi opinión, con las que más concuerdo, es el tema de recuperemos, de que el Estado central recupere una serie de competencias, ¿no? de competencias centrales, por ejemplo, la vivienda. Absolutamente. Mira, yo, como estamos ahora fuera de campaña electoral, no puedo hablar sin ningún tipo de... Vale, decir, da igual, sin tapujos. Siempre hemos hablado sin tapujos, no nos escuchaba tanta gente, ¿no? Pero aprovechando la generosa invitación. Yo creo que asumir como una vaca sagrada que el Estado de las autonomías, en su configuración, título 8º de la Constitución, y en su desarrollo, ¿no? De centrifugación del Estado, vamos a transferir todas las competencias, eso es una política necesariamente de izquierdas, de progreso socialista, yo niego la mayor. Yo creo que la actual organización territorial del Estado, centrífuga, de hiperdescentralización, de confederalismo, es una idea que no tiene nada de izquierdas, que debilita el Estado, que se carga el Estado social, que hace competir a las comunidades autónomas entre sí, en impuestos, en sanidad, que hace, volvemos a Granada, maravillosa tierra, que hace que un granadino se vaya a Murcia, se vaya, yo qué sé, se vaya a Albacete, se vaya a Madrid y parezca un extranjero en su propio país cuando va. Pero oye, esto no es un debate filosófico, ¿eh? Cuando va a comprar un medicamento a la farmacia y dice, pero no, pero usted tiene, es que no puedo ver su historial clínico, no sé si le han operado usted de apendicitis, de cáncer, no sé si es usted un enfermo crónico. Tenemos la prueba del talón, que diferencia la esperanza de vida entre tener un hijo en un sitio o en otro. Bueno, pues aquí cubre 9 enfermedades, en otro sitio 12, en otro 11. Y estamos en 2025, donde tenemos un desarrollo científico y tecnológico que nos permitiría tener a un clic de distancia, pero estamos hablando de una tarjeta sanitaria europea y no la tenemos en España. Seguimos. Y eso es reaccionario, eso es fascista. Dice, bueno, pero no le haga usted el juego a Vox y dice eso. Pues sí, hay que recuperar competencias. Hay que cuestionar el Estado de las autonomías. Yo lo cuestiono completamente. Me da igual, que es decir, a mí no me preocupa absolutamente nada que lo defienda un señor que sea muy de derechas o que sea tan de derechas, yo que sé, como Tutankamón. Y si abrimos la ventana y está lloviendo, pues habrá que decir, está lloviendo. Y si lo dice un señor que es muy de derechas, pues yo no voy a decir que hace sol si está lloviendo. Hoy creo que es una evidencia empírica, muy difícil de discutir, que haber descentralizado competencias masivamente, además asimétricamente, ha convertido el país en una suerte de jaula de grillos, en una competencia, además a la baja, entre autonomías, a ver quién es más especial, quién es más diferente, donde el bien común ha saltado por los aires, donde el principio de igualdad ha saltado absolutamente por los aires. Hablabas de vivienda, Carlos. Incluso la ley de vivienda, que podemos opinar una cosa o su contraria sobre si es mejor intervenir por la oferta, por la demanda, pero yo creo que la vivienda es una necesidad acuciante, es un derecho que desde luego no está garantizado. Bien, la Ley Nacional de Vivienda no se puede aplicar. Se dice, este es el instrumento más progresista que puede haber, pero las comunidades autónomas son desleales, no la quieren aplicar. Bueno, porque usted ha conseguido que haya 17 velocidades normativas legislativas, descentralizando, pero lo hemos visto en los incendios, lo hemos visto en la DANA. Y, ojo, esto también se le puede decir a la derecha, porque la derecha hegemónica en este país también es autonomista. Se le podría decir a Ayuso, se le podría decir a Feijóo, se le podría decir al Partido Popular, que ha defendido en otros tiempos incluso hablar de revisar la financiación para Cataluña, o que en política lingüística ha hecho cosas muy parecidas a las que ha hecho el Partido Socialista y acólitos. Bueno, pues yo creo que esa España neotribal, pluritribal, que suele decir mi buen amigo John Biar, pues es una España absolutamente fallida, es una España en la que no se entiende como si hay una necesidad de cualquier compatriota, una necesidad social de primer orden, que se está muriendo, cómo no podemos llevar un respirador si falta en una comunidad autónoma desde cualquier confín del territorio nacional, desde cualquier rincón. Es decir, no es si quieren ayuda que la pidan, es que no debería haber un debate competencial, debería estar claro que todos los recursos
todos absolutamente, públicos y privados, se movilizan con independencia del Código Postal. Con lo cual yo creo que Izquierda Española en eso sí que ha sido bastante pionera, ¿no? De decir, el Estado de autonomías bloquea el Estado social y bloquea un Estado fuerte. Porque hemos pasado además, entiendo yo, de una política de gestión a una política de gestión de responsabilidades. Y entonces estamos en ver quién tenía qué responsabilidad en según qué. Y lo hemos visto, por ejemplo, con el trágico episodio de la Dana, ¿no? De ilusión de responsabilidades. El Estado de autonomía se ha convertido en una fórmula para que los políticos no asuman sus responsabilidades, sino que se tiren la pelota de un tejado a otro. Es decir, no, esto es competencia mía, esto es competencia tuya, no, que no era tuya, que tenías que pedirme ayuda a mí. No funciona. No es una cuestión solo de gestión, no solo es una cuestión de color de los partidos políticos. Y esto es complementario con decir que no está bien degradar los servicios públicos, que no está bien... Pero oye, hay que movilizar todos los recursos del Estado. Pues oye, los estados federales, incluso en la pandemia, tuvieron un proceso de recentralización, con lo cual tenemos un caso único, que es que aquí vamos hacia el camino contrario, el camino de confederalización del poder político, ¿no? Con políticas migratorias que se ponen encima de la mesa, transferirlas a una comunidad autónoma, una absoluta dislate, una barbaridad total, ¿no? Con conciertos económicos para que las regiones más ricas, País Vasco, Navarra, por ejemplo, no redistribuyan con las más pobres. Bueno, y todo esto es el sumum del progresismo. Bueno, yo creo que eso hay que cuestionarlo abiertamente y creo que sería revolucionario que en este país una izquierda que fuera clara y nítida en la defensa de los derechos sociales y de los derechos laborales, al mismo tiempo dijera no. Necesitamos un Estado y una nación mucho más cohesionada, mucho más fuerte. Tengo entendido que tú ahora no votas, o no has votado, me refiero... En las últimas sí. En las últimas sí. A pesar de que el candidato era muy malo, voté. A ti mismo, cosa que está muy razonable. Pues si uno no vota por sí mismo ya, entonces ya... Tuve alguna duda, te digo, pero al final... ¿También has votado al PSOE? He votado al PSOE en alguna ocasión, pecadillos, no tan juventud, pero en las últimas elecciones generales, si no recuerdo mal, voté en blanco. Un hombre... Que es un voto que no descarto repetir si la izquierda española no concurre a las elecciones. Un hombre o una mujer socialdemócrata, un ciudadano o ciudadana socialdemócrata en España, ¿a qué partido con aspiración de poder, entiéndeme, debería votar? Pues que la oferta es la que Una aspiración de poder que entiendo que acotas y descartas a Izquierda Española, porque si no la respuesta sería obviamente Izquierda Española, pero creo que hoy, aparte de esta decisión hecha de Izquierda Española, creo que no tiene una opción a la que votar. Y ahí pues, seguramente habría quien estuviera muy en desacuerdo conmigo, porque hay quien dice, no, pues hay que hacer un voto táctico, estratégico al Partido Popular, pero yo creo que el Partido Popular, por mucho que haga esfuerzos, es otra cosa. Y además está bien en un sistema democrático, pluralista, en el que tengamos diferentes opciones, que el Partido Popular lo pueda votar pues, gente de conservadora, gente demócrata cristiana, gente liberal, gente con la que tenemos importantes discrepancias. Yo tengo importantes discrepancias en materia de conciertos educativos, en materia fiscal, en materia de mercado laboral, pero eso no es un problema. Es decir, pero Feijóo ha llegado a decir, perdón que te corte, el tema de intentar atraer a votantes socialdemócratas sí. Un poco convencidos. Sí. Y también la estrategia, yo no digo que esta sea espuria, pero creo que es una estrategia entendible, muy entendible, de rentabilidad electoral y de buscar ampliar la base electoral. El Partido Popular y el Partido Socialista son partidos, lo que en ciencia política se llamó partidos atrápalo todo, ¿no? Y buscan, más allá de ocupar un pequeño nicho, ampliar el espectro, ¿no? Pero bueno, yo digo que es bueno que no estemos de acuerdo en cosas y que haya diferentes ofertas políticas. Yo creo que hoy una persona de izquierdas que quiera salir de toda esta superchería posmoderna, hablo de las leyes de los identitarismos de género, de los identitarismos de todo tipo, ¿no? De esta forma posmoderna de subvertir la razón y sustituirla por los sentimientos, por las identidades, que parece que la razón también es fascista, ¿no? Que los debates ahora están intentando cancelar el libro de Juan Soto Ibars sin leerlo. Yo como abogado de víctimas y también de investigadores de violencia de género, el libro de Soto Ibars es un gran trabajo y está muy bien documentado, y claro que hay denuncias falsas y denuncias instrumentales, y claro que es necesaria una ley de protección de las víctimas de la violencia de género, pero eso no significa que no se pueda negar. Es decir, que es una cosa tan irracional, tan cerril, decir, no, cancele el libro, esto pues vamos a taparnos los ojos, ¿no? Es decir, cuando ellos mismos han dicho que ha habido usos espurios de esa ley, como de tantas otras, indudablemente. Y parece que eso, es decir, hay que cancelar el debate. Pues bueno, es una izquierda que se aleje de todo eso, quien quiera alejarse de todo eso, creo que hoy no tiene una opción de voto
más allá de Izquierda Española, que tenga posibilidades reales. Pero sí que creo que más allá de la resignación, ¿no?, y de la melancolía, que creo que no está bien tampoco que nos sumamos en ese estado de ánimo, yo animaría a mucha gente, ¿no?, incluso de aquellos que dicen que hay que morir con el carné del Partido Socialista Obrero Español, ¿no?, hasta el último momento, ¿no?, porque es su partido, porque incluso contribuyeron a crearlo, y gente con la que puedo tener algunas discrepancias, pero también reconocimiento y admiración, ¿no?, a la trayectoria de muchos de ellos. Creo que hay que visibilizar un plan. O sea, mi idea es que Izquierda Española no puede ser un pequeño islote. No podemos solos. No hay recursos económicos, no hay visibilidad mediática, con honrosísimas excepciones, pero no, y de hecho esta casa no es nada sospechosa. Desde luego no hay visibilidad mediática en los medios más cercanos a la izquierda oficial. Ahí no hay ninguna visibilidad, nunca la ha habido. Pero tiene que haber gente que está en estas posiciones, hay muchas personas que están en estas posiciones. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Morir con el carné del Partido Socialista? ¿Crear una asociación interna? Es decir, hay que empezar a preparar cuál es el futuro de la izquierda después del sanchismo. ¿O es el certificado de defunción de la izquierda? Vamos a morir todos con el sanchismo, que es algo así como una enmienda a la totalidad de todos y cada uno de los principios de la izquierda. Yo apelaría a gente que ha tenido responsabilidades de gobierno, y hablo de gente cercana a Felipe González, gente cercana a Alfonso Guerra, y ya digo, desde nuestro reconocimiento, desde nuestra admiración, la trayectoria de muchos de ellos, sin caer tampoco en idealismos ni reconstrucciones edulcoradas del pasado. No queremos volver a un PSOE mágico, porque yo creo que tampoco ha habido ni un PSOE ni un PP mágicos ni prístinos, ¿no? Siempre hay una tendencia a edulcorar el pasado, ¿no? Glorificar el pasado. Pero desde luego partidos reconocibles, opciones socialdemócratas, socialistas reconocibles. Pues tiene que haber gente que se organice más allá de Izquierda Española. Yo lanzo el guante y nosotros humildemente colaboraremos en la posición que nos toque. No se trata de que todo el mundo venga a afiliarse a Izquierda Española. Si alguien quiere, por supuesto, sí. Pero yo creo que hoy hay muchos huérfanos políticos en la izquierda. Lanzado está el guante, tengo yo un test final del purgatorio que es lo peor de la entrevista. Lo más duro, de hecho, de la entrevista. No me asustes, Carlos. Sí. Por favor. Bueno, a traición, prácticamente. Sí, a traición. De hecho, había invitados que se han cabreado, se han marchado de la entrevista antes de terminar por el tema del test. O sea, no creo, siempre tienes gente muy bien educada aquí. No, hombre, no. A ver, dígame usted un lugar en el mundo que le guste. Un lugar en el mundo. La ciudad de mi padre, San Sebastián. ¿Tienes palabrota o insulto más usado? Hay muchas, no sé, me costaría elegir. Elige. No sé. Capullo. que hay muchos. ¿Un político? Un político. Olof Palme y Salvador Allende. ¿Una película que siempre recomiendes? Habría tantas. Manhattan de Woody Allen o Amanece que no es poco, de nuestro insuperable Cuerda. ¿Un libro para regalar, aparte del que tú escribiste? Me viene a la cabeza El olvido que seremos, de Héctor Abad, sí. Y en fin, y tantos otros. ¿Cocinas o te cocinan? Me defiendo en la cocina de supervivencia, cocina de supervivencia, nada especialmente brillante. ¿La característica que menos te gusta de ti cuál es? Que soy una persona a veces excesivamente estresada, excesivamente ansiosa. Sí, a veces sí. ¿Eres un hombre nervioso? Sí, y a veces un punto visceral de más. ¿Un hecho histórico que te hubiera gustado presenciar? Mira, ahora que estamos con las series de retrospectivas de Anatomía de un instante, yo creo que toda esa época, a veces las americanas, estas de coderas que llevo, son una suerte de guiño casi psicoanalítico a esa época. No se lo decía el otro día a mi novia. Me hubiera gustado vivir esa época, que creo que no es lo que nos han contado desde el podemismo, una suerte de renuncias, pero tampoco es. No fue una idealización total. No podemos caer en una idealización porque fue una época muy complicada, ¿no? Y de enorme violencia callejera, terrorista, de conflictos y tal. Pero creo que la transición que queda tan atrás, ¿no? Que parece que es difícil hoy rescatar el mejor espíritu de aquella época. Sí, aquella época hubiera sido desde luego interesante, ¿no? Pero no fumas, ¿no? No fumo y entonces no puedo. Se fumaba muchísimo, sí, es una cosa tremenda. No fumo. Y después, ¿cómo es lo del carisma? A mí me impresiona porque obviamente no vivimos ninguno en la época de la transición.
Pero me pongo a veces cosas del tema, por ejemplo, Suárez. El cabrón tenía un carisma. Sí, un carisma tremendo. Pero tremendo. O sea, era un tío guapo. Sí. Tenía una voz portentosa, tenía esa manera de conducirse. Es cierto que después fue un tío muy criticado en su momento. Sí. Un tío al que casi le obligaron a dimitir. Y una persona vilipendiada en su momento. Por muchos de los que después le glorificaron cuando ya estaba fuera. Después de muerto, también todo el mundo deviene en decir, se convierte en casi una figura intocable, ¿no? Porque habría que leer la hemeroteca de aquel entonces de cómo las críticas a veces con Adolfo Suárez eran absolutamente furibundas. Pero es verdad, ¿no? El propio Felipe González, muy joven en aquella época, Felipe González fue un encantador, no diré de serpientes, pero una personalidad absolutamente apabullante, ¿no? Con elementos absolutamente de brillantez expositiva, de persuasión, de convicción. Sí, yo creo que a ti te pasa algo parecido, ¿eh? con la transición, me refiero, con la transición, ¿no? Esos espacios como la clave, ¿no? Ese recuperar un poco la palabra, la conversación, más allá del ruido ensordecedor de esta época de trinchera, ¿no? De esta época de vituperio, de cancelación, bueno, ¿tú de quién eres? A ver. Entonces yo creo que hay un cierto, igual me equivoco. No, creía que me estabas comparando con Adolfo Suárez por lo de guapo, por lo de encantador. Y con carisma. Y yo te agradezco. Eso. Claro, no me corresponde a mí como invitado. Te agradezco el piropo. A ver, la última y la más importante. La más importante. Pedro Sánchez cambió el colchón. Si tú fueras presidente del gobierno algún día, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Pues creo que la primera medida debería ser contribuir humildemente a recuperar el principio de contradicción. Intentaría, más allá de medidas materiales, tangibles, más concretas, que empezáramos a recuperar el principio de contradicción, que la hemeroteca no desmintiera para cada aserto la acción fuera diametralmente la opuesta, que recuperáramos, que esos cambios de opinión no duraran 10 minutos, iba a decir 10 horas, 10 minutos, ¿no? Que recuperáramos un poco la dignidad de las palabras, ¿no? Yo creo que eso no es la obra de una sola persona. De alguna manera, desde una posición muy modesta y muy periférica, intentamos contribuir a que el debate público por lo menos no sea la jaula de grillos y la concatenación de imposturas, ¿no? y de poses vacías y cínicas en la que, por desgracia, se ha convertido la buena parte de nuestra política. Y eso es el caldo de cultivo de la antipolítica. Así que intentaría eso, más allá de la cuestión de los colchones, que no dudo que es un tema importante para el descanso. Pues, señoras y señores, rompo el guión. Sí, no esperaba menos. Rompo el guión, hasta aquí todo. En estas fechas ya ¿has visto el arbolito que tenemos aquí? Sí, precioso, sí, unas ya navideñas. O sea, de verdad, es una cosa tremenda. Se nota que no solo el plató y las comodidades, sino claro. Aquí se gasta en un día lo que Izquierda Española en una campaña. Casi. Yo creo que gastáis un poco más. un poco más. Y ahora sí sois austeros. Somos austeros. Bueno, Guillermo del Valle, aparte de un tipo encantador, como pueden comprobar, es una persona con ideas. Cosa que últimamente no se lleva tanto en la vida mediática. Así me va. En la conversación. Así me va. Bueno, que ese sea el pecado. Que en todo caso que ese sea el pecado. Y tiene un partido que se llama Izquierda Española que creo que es interesante. Fuera parte de cualquier broma y tal cual. No solamente como islote, como tú dices, de pensamiento, sino como llamada a la reflexión. Y yo creo que eso sí puede contribuir bastante bien al discurso público, a la conversación pública. Desde este humilde podcast pues también se intenta, a veces, no sé si con el éxito de Wild Project, pero oye, hacemos lo que podemos, o como diría José María Aznar, estamos trabajando en ello. Pues muchísimas gracias, Carlos, es un honor, es que desde la admiración y enhorabuena por todo lo que hacéis, que la verdad que soy un espectador, te lo dicen muchas de las personas que vienen, pero es verdad, a veces esto cuando admiras el trabajo que hace alguien o te gusta esto, desvirtualizarlo y venir aquí da un poquito de vértigo, pero ha sido una experiencia. Y sobre todo que no me conozcan, que después en persona pierdo. Exacto. Guillermo, gracias por venir. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.